Ahí vamos. Hola, Mario. Hola. Hola Rab, Shalom, Brujim Abaim, bienvenidos todos a este nuevo capítulo de Rab Online, este espacio de estudio, de reflexión, de aprendizaje que nos propone quincenalmente el rabino Gaby Pritzker. Estamos muy felices de iniciar este nuevo ciclo 2021 y recuerden que la participación de todos resulta fundamental a la hora de construir este momento y que nutriéndolo con las preguntas y las interrogantes que cada uno posee para que de esa forma Gaby los explicite con su estilo singular y habitual simpleza. Así que Es muy, muy importante que hagan preguntas a aquellos que están conectados. Manden preguntas por privado ahí a Mario, que está hoy con la cuenta Centro Universitaria de Córdoba. Está como ahí dueño y host de la cuenta. Manden preguntas, bombardeen a preguntas. Esa es la idea y ese es el núcleo de este espacio de ping pong. Así que comencemos, abramos muy nomás. bien. Viste, Rab, que venimos de el Seder de Pesaj, en donde uno de los momentos más emblemáticos, más tradicionales, más quizás recordados desde nuestras infancias, es el de las preguntas, ¿no? El de Manishtaná, el de formular inquietudes de parte de los niños, que no son solamente para los niños, sino también para los grandes. Y al respecto, quisiera, a modo de introducción y atado a este concepto de las preguntas, leerte un párrafo de Rudy, de Marcelo Rudaev, que es un humorista conocido que escribió para Jorge Ginsburg, para Tato Bores, para creo que también tiene páginas de humor gráfico en algún periódico, digamos, de tirada nacional. También es autor de varios libros. Uno de ellos, que me acuerdo del título porque me impactó el título, es No desearás tu mujer al prójimo. Así que, bueno, y dice lo siguiente: el judaísmo es para mí un gran signo de interrogación. Y me pregunto, de hecho, si el símbolo del judaísmo no debería ser ese gran signo de interrogación. Los judíos que más trascendieron en la historia de la humanidad fueron los que generaron grandes preguntas, lo cual toda la humanidad lo reconoció, aunque luego les boche sus respuestas. Creo que fue Mark Twain quien dijo que los judíos son un pueblo que se dieron el lujo de generar un Cristo y un Marx y no darle bolilla a ninguno de los dos. Y la verdad es que ni siquiera a Moisés se le prestaba mucha atención, ya que mientras él recibía los 10 mandamientos, muchos ya estaban con el becerro de oro. Pero también Freud, Einstein, Spinoza generaron sobre todo grandes preguntas, tal vez más importantes que sus respuestas, como si fuera una constante rebeldía. Tal cual. Rúbrico. Así que, Rab, hasta que... Sí. Quiero, mientras vos decís, acá recibimos saludos de Costa Rica y ahí está Milagros Farías también, que pregunta respecto de la escuela. Milagros, escribinos por privado, yo figuro como Gaby Pritzker, en Facebook y charlamos. ¿Dale? Así que, y gracias por tu inquietud. Pero contáctame por privado en el Facebook. Y saludos a Costa Rica también y a todas las otras ciudades. Bueno, normalmente siempre figura aquí la placa que nos recuerda que Mario está en Altagracia, yo estoy en Calera, ambos en la provincia de Córdoba, acá, la República Argentina, ninguno capitalino. Rab, hasta que vayan llegando las inquietudes de los amigos que nos acompañan, quisiera plantearte una de las preguntas que se relaciona con el hecho frecuente a veces que se escucha que en la tumba de algún rabino, de algún tzadik, de algún rey, elevar
una plegaria, elevar un pedido para que de alguna manera ese pedido llegue con más fuerza a los cielos y derrame la bendición de que se concrete, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿hay intermediarios en las tefilot? ¿Hay, digamos, una instancia intermedia entre el diálogo del hombre con Dios para que de esa manera se tercerice, entre comillas, el cumplimiento de un deseo? Ok. Bueno, no va a ser la primera vez que quienes ya comparten con nosotros este ping-pong, este ida y vuelta de inquietudes, de preguntas, que llamamos Rab Online, escuchen esto que voy a decir a manera de introducción. El judaísmo no fue, no es, no será monolítico. ¿Qué significa? No hay un judaísmo. No lo hay, no lo hubo, no lo hay, no lo habrá. Con esto quiero decir que frente a la inquietud, a lo que acaba de compartir Mario, va a haber sectores dentro de Am Israel, del pueblo de Israel, que con absoluta legitimidad, y aclaramos esto, con absoluta legitimidad, van a desarrollar una relación particular con un líder en particular, generalmente una figura rabínica. Los hubo siempre en la historia y en el presente también, y entiendo que en el futuro también habrá. Desde en esos sectores de nuestro pueblo, en esas partes de la familia de Am Israel, es posible responder de manera afirmativa a lo que consulta Mario, lo consultaba recién o lo comentaba recién. Hay sectores que tienden a relacionarse con sus líderes de una manera particular y de dotar al líder de cualidades en su saber, en su persona, hasta a veces de cuestiones metafísicas. El hasidismo es una parte de la familia de Am Israel que desarrolló muchas veces esta forma de vincularse con los líderes. Rabinos, figuras rabínicas que son vistos por sus seguidores, por sus discípulos, por sus iniciados, como con propiedades curatorias, sanadoras, no solamente en el plano de este mundo, sino una vez que ese líder particular deja físicamente este mundo, también, y ahí nos acercamos a lo que recién compartías, Mario, en ese sentido, muchas veces quienes desarrollan ese tipo de relación con el líder, ya sea vivo en este tiempo, en este mundo, o una vez que deja físicamente este mundo, también trasladan, empoderan como una especie de intermediario, a veces de una manera mística, llamada Dveikut, una unión del espíritu del líder con el espíritu de sus iniciados, de sus discípulos, que los lleva hacia las esferas celestiales. O sea, algunos podrán responder sí, hay parte de la familia que va a responder sí. En esta otra parte de la familia, en la silla de la mesa familiar donde yo me siento, ya que estamos cerca todavía del Ser de Pesaj, debo decir que no tiendo, sino que la relación que establezco con Dios es de carácter yashir, directo. He sido inspirado por mis maestros, algunos de ellos ya han fallecido, mis maestros en el seminario, o mis maestros a través de los libros que leo, mis maestras también, las rabinas y los rabinos que me han formado y con los que me he formado. Y en lo personal, siendo yo también un rabino, yo no aliento a este tipo de relaciones, de vincularme. La verdad que no solamente que no lo aliento, sino lo desaliento. Y lo que aliento es una relación directa, una cuestión de kavanah y de espontaneidad de todos los seres humanos para con Dios.
En lo personal, no adhiero a la idea de que los líderes religiosos, particularmente a mí siempre me gusta hablar del pueblo de Israel, no me gusta opinar sobre otras creencias y posturas y tradiciones religiosas, pero sí, de manera honesta, no creo que ningún ser humano tenga la posibilidad de intermediar con Dios, ni de sanar, ni de curar, ni en vida, ni después de vida, después de vivo. Ya esto, hemos pasado algunas veces por aquí. Insisto, desarrollemos una relación con Dios, que es la única fuente de bendición, con Dios, que es la única fuente de curación, con Dios, que es la única fuente de amor universal. Y tratemos de confiar más en nosotros mismos, ¿no? Hemos sido creados todos a imagen y semejanza, al Betzelem Udmud, y en todos anida una chispa de divinidad. Eso es importante, ¿no? Nos cubrimos y nos cubrimos con capas y capas y capas de un montón de cosas que nos van alejando de la idea de que dentro nuestro anida una chispa divina. Podrá haber rabinos, rabinas, líderes espirituales con conocimiento, con capacidades histriónicas, carismáticas, pero en definitiva, todos somos Tselem Udmud, imagen y semejanza. Así que relación personal con Dios, y tu tefilá, tu pedido, tu deseo, tu gratitud no necesita pasar por ningún ser humano. Dios le está esperando de manera directa. Muy bien, Rab, excelente. Uno de los, digamos, de las denominaciones que se le ha dado al pueblo judío, aunque vino desde el mundo gentil, es el del pueblo del libro. Como si lo intelectual, lo cultural, lo creativo, lo trascendente, lo significativo, estaría en el alma y en la esencia del propio pueblo. Pero, por ejemplo, en otras culturas, si hablamos de los griegos, los romanos, en otras civilizaciones, el deporte ha tenido también un espacio, ha tenido también un desarrollo de determinadas disciplinas que se practicaban como una manera de entender de que el desarrollo del cuerpo también es un hecho importante, ¿no es cierto?, y digno de ser tenido en cuenta. La pregunta es si hay dentro del Tanaj alguna, digamos, descripción de algún deporte masivo, popular, que se realizaba en el pueblo judío. No, en el Tanaj no, pero sí en algún que otro relato, en el Talmud, algún deporte, no recuerdo específicamente cuál ahora, hay, pero uno, para poner en contexto, vamos a decir así. En los tiempos en que el Talmud, la obra talmúdica, el pensamiento rabínico que fue condensado en el Talmud, fue tomando forma y cuerpo, había una relación problemática y a veces de mayor y a veces de menor tensión, ya sea con el entorno griego o con el entorno romano, y las autoridades talmúdicas no veían con buenos ojos la hipertrofia del culto al cuerpo, del culto al físico, e inclusive había leyes que hoy no rigen, por supuesto, de si se podía o no se podía asistir, por ejemplo, al itztadinin. Itztadinin en arameo de itztadio, estadio. En arameo se figura la palabra estadio. Me refiero a lo que llamamos después al anfiteatro, no al anfiteatro, al Coliseo romano, que a su vez tiene un parentesco con el mundo griego, donde allí se hacían deportes, muchas veces vinculados con la violencia, con la sangre, con el sufrimiento. Entonces había posturas a favor y en contra de si uno podía asistir o no al itztadinin, y bueno, tenía que ver con temas que exceden este espacio. Ahora, dicho esto, en la tradición judía, sin duda, hay una corriente central de pensamiento respecto del cuidado del cuerpo, donde por supuesto el deporte, debo decir
que no soy yo un ejemplo al respecto. Lo mío pasó por la música, por los ricudim. No hice nunca un deporte de manera orgánica, ni regular, ni sistemática, pero apartándome, debo decir que, y recordarnos que el cuidado del cuerpo, que incluye, por supuesto, la dimensión del deporte, es una mitzvah. Y todas las mañanas o en distintos momentos del día, hasta tenemos, y le hemos repasado aquí a una brajá que hace mención y da las gracias a Dios por el cuerpo que tenemos y por sus estructuras, por sus cavidades, por sus conductos, y pedimos y agradecemos por el buen funcionamiento de esa regulación, esa homeostasis que necesitamos para una permanencia sana, donde en un cuerpo enfermo tampoco un alma, una neshama puede estar de manera muy cómoda. Así que más allá de que no aparezca en el Tanaj, aunque sí en el Talmud, el tema del deporte, y no sea algo central, es imposible, yo diría que no es recomendable ni siquiera desconocer que el rol del deporte hace al desarrollo de lo bueno. Muy bien. La siguiente pregunta se refiere a el tetragrama. El nombre inefable de Dios, ese nombre que no se conoce y que por lo tanto hace que a Dios se lo llame a través de calificativos de determinadas situaciones, ¿no? De condición de autoridad, de juez, de bondad, de misericordia, de distintos atributos que un poco califican y definen aquello que es indefinible. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se conoce el nombre de Dios? ¿Por qué Dios no de alguna manera se presenta con su nombre propio y lo hace y digamos determina que el ser humano tenga que recurrir a estos artilugios hasta la espera del tiempo mesiánico en donde ya el nombre de Dios va a ser, digamos así, conviviente con nuestra condición del día a día? Ok, vamos a tratar de ser sucintos y escuetos en esta cuestión. Cuando nosotros podemos, y muchas veces hasta es nuestra responsabilidad espiritual para una buena salud mental, apalabrar una circunstancia, un sentimiento, un paquete de sentimientos. Cuando podemos apalabrar la cosa, ¿no? Llevamos luz a eso, ¿no? Nosotros somos Ruach Milela, dice el comentario oficial de la Torá, uno de los dos comentarios oficiales de la Torá, traducción de la Torá al arameo, que era el idioma que hablaba el Amja, el pueblo. Y la Torá fue traducida al arameo para que todos pudieran, así como la tenemos traducida hoy, por ejemplo, al español. Si no estuviese la Torá traducida al español, muchísima gente no tendría acceso al texto, porque no conoce el hebreo. Bueno, esa función tenía el arameo. Y cuando la Torá dice que el hombre fue llamado a la existencia, Vaya Adam le Nefesh Hayah, cuando esa figura, esa estructura de barro fue insuflada con el hálito de vida, se transformó en una criatura viviente, en el texto arameo se nos dice que fuimos creados de Ruach Milela, nos transformamos en un espíritu parlante. O sea, lo que nos distingue como seres humanos, como estructura de todas las criaturas creadas, es la posibilidad de hablar y de apalabrar. Cuando podemos apalabrar, podemos conceptualizar. Cuando apalabramos y conceptualizamos, podemos definir. Nosotros definimos a través de la palabra un concepto, un segmento de la realidad, un estado, una circunstancia. Ahora, si bien nosotros desde la filosofía, desde la cábala, desde el pensamiento judío clásico, nosotros podemos percibir algo de la divinidad. El nombre inefable, es decir, que no se puede falar, que no puede ser falado, que no puede ser hablado, en realidad lo que guarda ese simbolismo
de que nosotros no podemos aprehender la realidad de la divinidad. Y cada nombre que nosotros utilizamos desde nuestra limitada, imperfecta condición humana, ya sea Adonai o Elohim o Adonai Tsebaot o Shaddai o Hashem, como dicen algunos, el nombre, lo que nos recuerda es que podemos tener una percepción solo parcial de la divinidad. El hecho de que haya un nombre que no conocemos, que no sabemos, que lo sabremos, como decís, en alguna era, en un tiempo por venir, nos recuerda que Dios, la idea de Dios excede todo vocabulario, excede toda palabra, excede todo lenguaje. Pero sí tenemos pequeñas chispitas que podemos concebir desde lo humano. Más allá de eso, hay algo que es inefable, como ese nombre, que no puede ser cubierto, contenido por el lenguaje por ningún lenguaje humano. Y por eso tenemos ese nombre que no sabemos ni sabremos cómo se pronuncia. Muy bien, fantástico, perfecto. Entenderán los amigos que seguramente ya por habernos acompañado en otros recorridos de Rab Online y de Judaísmo a la Carta, que cada una de las preguntas, incluso que se plantea, da para una clase, da para un tratado, seguro es tan extenso cada tema, y que lo que realiza Gaby con maestría y didáctica es abrir la puerta para tener una respuesta inicial e invitarnos a que cada uno profundice y pueda indagar en aspectos un poquito no tan superficiales, ¿no es cierto?, de estos temas, sino algo más que quizás llene de una manera más completa las inquietudes. Pero esta respuesta inicial realmente nutre y llena el alma. Así que gracias por eso. Pregunten, manden preguntas de lo que sea, de lo que quieras. La siguiente pregunta que te voy a hacer llegar, Rab, está en línea de lo que nos pasa a todos, creo, cuando vamos recorriendo un determinado camino de vida y tenemos muchas veces alguna duda de cuál es la decisión, cuál es el rumbo, cuál es la elección que tenemos que realizar, aparece alguna señal que nos dicen esto es por acá, ¿no? Es como que de alguna manera se nos abre un camino, ¿no es cierto?, una idea, ¿no es cierto?, de continuidad, para que invitándonos a recorrer casi ese sendero. Entonces la pregunta es si hay realmente o existen estas señales divinas, entre comillas, que nos guían y nos orientan, ¿no es cierto?, a modo de brújula para llegar al sendero que nos espera realmente, o bien cada uno a través de la percepción personal, de la manera de interpretación de la realidad, es que construye ese rumbo. No sé si queda clara la formulación. Hacela más chiquita. ¿De qué manera más chiquitita? Si es puramente libre albedrío o hay alguna señal divina que oriente. Ok. Hemos sido dotados con el libre albedrío que nos permita aún captar una señal. Ahora, captar una señal no debe significar para nosotros una obliteración, un cierre de la absoluta, de lo que se llama de ultimate, ya que estamos cerca de, no estamos cerca de Pesaj, estamos en Pesaj, estamos cerca de los últimos 2 días de Pesaj, estamos en Hol HaMoed. Hay de ultimate freedom, ¿no? Como hay una libertad primera y final que da, así como la palabra que hablábamos recién, en la facultad del habla, otra de los pilares que distinguen a la criatura humana por diseño divino es la libertad de decidir. Inclusive recuerdo algún judaísmo a la carta que compartimos respecto de si había o no el tema del horóscopo, de las señales en los cielos, pero nosotros
quizás algunos puedan tener una sensibilidad o volcarse, inclinarse hacia el lado de que hay aquí o allá señales, pero eso no nos exime de en responsabilidad tener que elegir. O sea, de lo único que no somos libres es de tener que elegir. Así que puede ser que haya señales, no puedo ni decir sí ni decir no. Pero aún si las hay, eso no te exime de elegir. Claro. Excelente, perfecto. Te voy a hacer llegar una de las preguntas que nos acercan, que plantea sobre las tefilot que hablamos, los vínculos con Dios, ese diálogo que tenemos, ya sea hacia los cielos o hacia la divinidad que habita dentro de cada uno. Si es necesario pronunciarlas de manera verbal y explícitas, o bien que quede como una idea, una elaboración mental y llega, digamos, a la divinidad a través del pensamiento y no solamente con la formulación oral. Ok, gracias por las preguntas, y las preguntas. Hay en la dimensión de las leyes de la tefilá, de Ilhot Tefilá, hay espacio, y la tradición legalista, halágica judía, nos da la opción de ambas expresiones de la espiritualidad a través de no es el único camino de la espiritualidad, la de la tefilá, la de la plegaria, es uno. En este sentido, hay oraciones que deben ser dichas, por ejemplo, en un idioma lo suficientemente audible para uno mismo, sin molestar a las personas que están hacia los costados, o en estos tiempos de protocolo y distanciamiento social, por ejemplo, nadie que esté a 1,5 metros hacia adelante o hacia atrás o hacia los costados debiese escuchar, por ejemplo, nuestra amidá, pero debe ser pronunciada en voz baja. La amidá es la oración central de la tefilá. ¿Sí? Aquellos que son regulares en tefilá conocen esta estructura de plegaria de 19 bendiciones que se recita 3 veces por día y que es el núcleo de la tefilá que llamamos amidá. Para aquellos que no lo tienen muy presente, recordarán que hay un momento en los momentos sinagogales, como nos ponemos de pie, miramos hacia Jerusalén, nos quedamos calladitos y anunciamos, leemos la amidá, la oración que se hace en, como dice el Sidur, en devoto silencio, una cosa así decía el Sidur del seminario, en devoción silenciosa, una cosa así. Bueno, esa amidá, la halajá, como que nos la regula y dicen, bueno, uno tiene que decirla y leerla así en voz baja, pero tiene que no molestar, no tapar la tefilá de quien está rezando en un perímetro cercano a nuestro. Para dar un ejemplo, el Shema tiene algo similar también, y cada palabra debe ser pronunciada de manera separada una de la otra. Con esto quiero cubrir la parte de que sí hay tefilot que deben ser dichas ¿no? Hablando, cruzándolas, pero hay momentos también de introspección y de meditación, de itbonenut, y de meditación reflexiva, que también estamos habilitados en la liturgia del Sidur, o en la liturgia de, como nos gusta decir, del Sidur del corazón. El Sidur es para aquellos que no conocen, es el libro de oraciones, el orden de oraciones diarias, y hay un Sidur también que es de carácter existencial, que es la necesidad de tus propias oraciones, ya sea para agradecer, para pedir, para alabar. Tenemos el Sidur fijado por la tradición y tenemos el Sidur del corazón, que es tan importante como el de la tradición. Muy bien. La siguiente pregunta que nos acercan los amigos es la idea del Pesach Sheini, ¿no? Del segundo Pesach. Planteando quién, aparte, digamos, de la versión original que pone de Hisi Kzahu, como que la presentó, que lo conmemoró, digamos, en primera instancia, si algún otro más festejó Pesach Sheini, o sea, dentro del Tanaj. Ok, yo ahí estoy chequeando, se debe estar Marcos Daniel, ¿correcto? Sí, claro. Sí.
se debe referir a Hizkiyahu, el rey. En realidad el Pesach Sheini, que hasta el día de hoy, digamos, tiene como una dimensión así muy particular en el calendario en la actualidad, para aquellos que no conocen de lo que estamos hablando. Nosotros comenzamos el sábado anterior por la noche, que era 15 de Nisan, exactamente en la mitad del mes de Nisan, que es el primer mes del calendario hebreo de acuerdo al cómputo de la Torá. Mes primero, mes Nisan. Y un mes después, es decir, en el segundo mes de la Torá, que sería, si no me equivoco, Iyar, el 15 de Iyar es este Pesach Sheini, este segundo Pesach, que no está vinculado a la figura de ninguna personalidad bíblica en particular, sino que tenía que ver con una especie de segunda oportunidad que la tradición toraítica, talmúdica, le daba a todas las personas que no habían podido llevar en el momento indicado la ofrenda, el cordero festivo, la ofrenda específica del Pesaj, porque no pudo haber llegado por estado de impureza o por alguna otra contraindicación. Pero bueno, el Pesaj Sheini tenía originalmente esta dimensión, pero para todos. Y hay relatos en el Talmud de distintas personas, pero no necesariamente ni reyes, ni profetas, ni figuras así bombásticas, seres humanos que pudieron llevar su ofrenda pascual, su sacrificio de Pesaj un mes después. Y hoy, para cerrar esto, hoy lo que se acostumbra a hacer en Pesaj Sheini es comer un poquito de matzah. Digamos, ese es la observancia en el siglo XXI del Pesach Sheini, si bien tiene algún impacto en la liturgia también, pero eso sería como para los más avanzados en el tema de la liturgia. Eso es Pesach Sheini, el segundo Pesach. Lo importante, la moraleja es esto de la segunda posibilidad, la segunda oportunidad. ¿No pudiste en algún momento hacer algo? Bueno, la tradición judía a través de Pesach Sheini te da la posibilidad de intentarlo de nuevo. Muy bien. Rab, creo que en el Talmud se señala una de los párrafos, habla algo así como ante las canas te pondrás de pie. Es como que la reverencia, el respeto, el sentimiento, digamos así, de reconocimiento a los adultos mayores, a las personas, ¿no es cierto?, que han tenido ya una trayectoria de vida y que nos abrieron la posibilidad de nuestra existencia, tiene, digamos, un rol muy fuerte que el texto lo enfatiza. Entonces, quisiera, si podés en breves minutos, hacer una referencia del concepto judío sobre la vejez. Ok. La primera de las dos mitzvot que explícitamente están vinculadas a la tercera, cuarta edad, lo que definimos nosotros como los estadios evolutivos, es cambiante de acuerdo a la época en que nos toque vivir. La modernidad, corregime Mario, que este es tu expertez, la modernidad ha creado conceptos como pubertad, adolescencia, tercera edad, cuarta edad. Son conceptos que no existían o que no eran tabulados de esta manera. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, claro, así es. Ok, pero bueno, en la antigüedad, digamos, la vejez estaba situada en otro momento cronológico, en otro pack de edades. De cualquier manera, una de las dos mitzvot que aparecen en la Torá es la que vos dijiste, Mipnei Seibat Akum, te habrás de poner de pie ante lo que denominamos vejez. Behadarta Pnei Zaken, ese es el otro formato que toma textual. Behadarta Pnei Zaken es embellecerás, literalmente se embellecerás el rostro del anciano, de la ancianidad.
como de dotarlo de belleza. Y me parece que ahí está la clave. Sí, en la modernidad, la belleza, la vejez, la ancianidad, cualquiera sea la definición, excede este espacio entrar en cuestiones, no sé si son sociológicas o médicas. ¿Quiénes son los que definen qué rubro de la humanidad es el que define, querido Mario, a partir de cuándo alguien es adulto? A veces son convenciones, digamos, tienen mucho peso la antropología. Muy bien, muy bien. Entonces, más allá de dónde pongamos en la vejez, en la tercera edad o en la cuarta edad o donde sea, más o menos creo que vamos a estar de acuerdo en que en la cultura que nos toca vivir ahora, la vejez está vinculada a la pérdida de las capacidades y a la pérdida de la creatividad, siempre a la pérdida. Y en realidad la tradición judía nos habla de embellecer, ¿no? De dotar de belleza a esa instancia de la vida a la que todos, Dios mediante, llegaremos si gozamos de buena salud física y mental. Pero me parece que la clave de tu inquietud es en esto, ¿no? Embellecer socialmente, dignamente, creativamente a aquello que llamamos vejez, cualquiera sea la edad que sea eso que llamamos vejez. Entró otra pregunta relacionada con el tema anterior, del Pesach Sheini, señalando si todos son los que deben celebrar Pesach Sheini o solamente aquellos que no pudieron hacer el Pesach, digamos, original. Ok. En el mundo actual, dicho como se dice en idioma rabínico, alajá lema'asé, en la práctica, si querés, todos, les hablo a todos quienes están aquí hoy con nosotros, contá cuando llegue el 15 de Iyar, que es un mes después de Pesaj, agarrás un pedacito de matzá y comes esa matzá diciendo Amotzi Lehem Haaretz, porque la matzá básicamente es pan que no ha leudado. Bueno, y ya en un segundo nivel, si haces tefilá, bueno, ya tendrás que chequear que ese día no se dice Tajanún, ese día, bueno, hay algunas pequeñas cositas de impacto en la liturgia, pero no va mucho más de allí. Así que sí, Pesach Sheini es para todos, no está excluido nadie. Para todo aquel que nació judío o eligió serlo en algún momento de su vida. Muy bien. Rab, el momento que todo el mundo espera, que es el del jueguito Rab Online, esta oportunidad de dialogar sobre puntos no tan estructurados, pero que de alguna manera permiten obtener aprendizajes a través de la riqueza de tus comentarios. Así que este jueguito parte de, ¿viste? Cuando uno tiene alguna inquietud en estos tiempos informáticos, recurre a el Google para que de esa manera, digamos, uno digita hasta la pregunta o el tema y aparece, ¿no es cierto?, el listado de comentarios. Y una de las opciones que habitualmente aparece en primeros lugares es la de Wikipedia, ¿no es cierto? Es decir, ese aspecto en donde a través de distintas opiniones se va nutriendo una definición para que de esa manera quede con un concepto ampliado. Entonces, este juego, Gaby, se llama Pritzkipedia. Así que vamos a hacer algunos comentarios. Yo te voy a proponer alguna idea y vos le vas a dar la definición pritzkeriana a modo de Wikipedia rabínica. No sé si queda claro el mensaje, mi querido. Sí, ¿vamos? Sí, ya queda clarísimo. Bueno, la primera palabra es familia. ¿Familia? Uh-huh. Familia es la capacidad de construir
un sistema de vínculos que nos permitan desarrollarnos. Quiero hacer hincapié en la palabra vínculos, porque por supuesto la familia también ha sido una convención en distintos momentos de la humanidad de a qué llamamos familia. No es lo mismo la familia tribal bíblica que la familia luego en tiempos de Grecia, que la familia en la Edad Media, que la familia en la actualidad. Pero sin duda la familia, cualesquiera sean los círculos concéntricos donde cada uno de nosotros identifiquemos aquellos que llamamos familia y que trasciende, por supuesto, lo biológico, sino que hace pie en lo vincular, es la estructura primaria que nos permite desarrollarnos. Muy bien. Segunda palabra, mentira. Mentira. Mentira, inclusive ahí tenemos algo simpático, entre comillas, en donde muchas veces nos preguntan en la tradición judía si la mentira es un concepto que es absoluto. Y ya hemos repasado me parece que en alguna Torate o en un Rabo, a la carta, cuando recordarás, Mario, dale, te dejo. No, dale, estamos hablando de Prisquipedia. Bueno, de la llamada mentira piadosa, esta cuestión de cuando Dios cambia un poquito lo que le dice a Abraham, a Sara, busquen en serio. Pero mentira tiene que ver con un estado de no poder resolver en el ámbito de la realidad algo desde el interior. Hay mentiras que son, por supuesto, de carácter mucho más mundano, mucho más las mentiras de los niños, tal vez, pero de vuelta, a vos que sos un pediatra, también cuando no podemos resolver, confrontar, cuando nos sentimos interpelados de manera disruptiva a veces con la realidad, es que nos vemos, comillas, forzados a mentir, cuando no encajamos la realidad. Muy bien. La siguiente pregunta es fe. ¿Fe? La siguiente palabra. Sí, palabra fe. Fe para mí es confianza. Confianza. Ni más ni menos. Si dicen fe, igual confianza. Con todo lo que implica el impacto de una vida, de una relación. Un economista diría que nosotros tenemos a pensar como que la economía está vinculada para abordar una sola dimensión, que la economía, por supuesto, está regulada por ecuaciones, por cálculos matemáticos, por un montón de cosas, pero el motor de toda economía es la confianza en esa economía, en el Estado, en quienes regulan, pero dicho esto, digamos, la fe tiene... La fe en tanto confianza genera un sustento que nos permite actuar de una manera con solidez, con solidez, separado. O también nos permite consolidarnos en cuanto a la toma de decisiones, por ahí, y ni que hablar de cuando esa confianza tiene que ver con la relación que establezco con Dios, ¿no? Sí. Eso de Adonai libre lo irá, como decía mi maestro y mentor, el rabino Gabriel Friedman, cuando dejo entrar a Dios en mí, ¿no? Cuando también llevo mi confianza hacia lo divino, genera en mí un estadio de mayor temple, de un temperamento consolidado, fortalecido. Entonces, fe es igual a confianza. Muy bien. La siguiente palabra es rencor. Gastritis. ya que puedo ser libre más allá de las señales que me tires. Y sí, el rencor es igual a la gastritis.
es darle a quien, por supuesto que tomamos acá de vuelta este espacio de ping-pong, pero el rencor es empoderar a un otro, ¿no? A una persona respecto de algún error, de alguna palabra, de alguna actitud, que por supuesto puede haber sido que sea errónea para con tu persona, pero es darle un poder al otro respecto de tu propia salud. Así que rencor igual a gastritis, olvídense. Muy bien. Y la última, Rab, es felicidad. Felicidad. Empieza con fe, como diría Carlito Bala. Muy bien, muy bien. Felicidad es en realidad. La felicidad tiene que ver con una... Voy a sacar acá el temple rabínico. Vieron que la ley judía se dice alajá. Alajá, a la ley, literalmente, la ley judía se llama alajá. Alajá viene de la palabra lalejet, ani olej, yo camino, yo voy caminando. La felicidad, a mi criterio, la felicidad tiene que ver con no con un estadio, sino con una dimensión dinámica de estar caminando, de estar andando, de estar en movimiento. Algunos creen que uno tiene que ir en búsqueda de la felicidad. Y en realidad me parece que uno tiene que ir en búsqueda de aquello que nos acerque al prójimo, a lo bueno, a lo empático. Y de esa manera, en vez de estar nosotros buscando la felicidad nos va a encontrar, nos va a venir a abrazar desde el costado o desde atrás. Así que no nos preocupemos en buscar la felicidad, sino hagamos que la felicidad nos llegue desarrollando esto de la solidaridad, de la empatía, del cariño, del respeto. Y ahí creo que va a venir la felicidad. Muy bien. Bueno, pasó este momento de Priskipedia. Excelente, Rab, muchas gracias. La siguiente pregunta es un tema que fue también motivo de una clase, incluso de Judaísmo a la Carta, que también es interesante que abran la puertita también para plantearlo aquí, que es el de los mitos y leyendas en el judaísmo. Como distintos aspectos que forman parte del acervo cultural religioso y del judío en general, y que están, digamos, incluidos dentro de las fuentes y de los textos. Entonces, me gustaría que hiciera referencia a 3 mitos o leyendas del judaísmo como para que cobremos una dimensión de un aspecto que va más allá de lo revelado en el Sinaí, sino de producto de la imaginación o del folclore popular judío. Ok, I'm scanning. Bueno, por ejemplo, tenemos, no sé si todos lo conocen, miren, si vamos a Kabbalat Shabbat, que es donde muchas veces, muy frecuentemente nos solemos encontrar, cuando digo Kabbalat Shabbat digo el espacio de plegaria de los viernes a la noche, ¿sí? La recepción del Shabbat. En un momento nosotros hablamos de Bnei Re'emim, Re'emim, ¿no? El Re'em, hijos de los Re'emim. El Re'em es una figura mitológica que en el mundo occidental se conoce como unicornio. Unicornio. Sí, hay unicornio en la mitología judía, la mitología hebrea. Algunos sidurim lo traducen como rinoceronte o como búfalo,
pero en los sidurín clásicos, unicornio. Así que busquen unicornio, judaísmo, ahí tenemos una figura mitológica judía. Y luego hay figuras mitológicas vinculadas, si hacemos más canning, nos decantan más la información, pero por ejemplo tenemos figuras mitológicas de carácter demoníaco, que alguna vez hablamos, creo hablamos un demonio de estirpe masculina, que es, por ejemplo, Ashmedai, el rey de los demonios, y también tenemos una figura femenina de carácter demoníaco, o un demonio con estirpe femenina, con vinculado a lo femenino, que se llama Lilith. Lilith. Esto también ahí estoy viendo, correcto, hay una figura mirá ahí, querido Mario, una figura de un monstruo que anduvo dando vueltas en tiempos del Génesis, del Bereshit, y que está esperando el advenimiento de la era mesiánica para reaparecer en la dimensión de la metahistoria, que es el Leviatán, un monstruo vinculado a los monstruos, a los animales marinos, de cuya piel, según el Midrash, según mucho en la literatura pseudoepigráfica, intertestamentaria, de cuya piel comeremos un enorme asado, ya que estamos en Córdoba, un asadazo de la piel del Leviatán. Sería como un sushi hoy, comer del Leviatán, un sushi mesiánico, bueno, ese sería el Leviatán, o con cuya piel también Dios va a hacer una suká, una capa protectora para Israel. Así que ahí tenemos 4 figuras, mencionamos, el Rehem, Ashmedai, Lilith y el Leviatán. Perfecto, excelente. La siguiente pregunta viene a colación de cuando en la Gada del seminario rabínico, cuando presentan la Kehará, habla sobre los elementos constitutivos clásicos, ¿no es cierto?, de la Jalá y de la Kehará, perdón, y abre un espacio, un rinconcito para lo que llaman la innovación. Algo que uno pueda agregarle al plato del Seder relacionado con nuestros sentimientos en esta fiesta, como para darle a esa Kehará un sello individual, una personalización, llámese, de la Kehará, para que tenga algo que nos represente y que nos dé una identidad específica. Entonces, esto abre un poco, lo hago como un prólogo a la idea de si digamos, tiene que haber un escrupuloso cumplimiento de la tradición en el formato rígido, o existe una oportunidad de una innovación, de una apertura, de un agregado para que de alguna manera uno pueda apropiarse de la tradición. ¿Ya? Si bien es muy claro quizás para quienes te conocemos tu percepción, me parece interesante que refuerces el concepto. Bueno, me parece que se trata de un tema de equilibrios, de encontrar un equilibrio, de atesorar lo que hemos heredado, de lo que nuestros padres, abuelos han atesorado como propio y nos lo han transmitido en estos rituales, estas costumbres, en estos sabores, especialmente en un momento como Pesaj, que está realmente, uno se pone la mano en el corazón, y Pesaj está vinculado a los aromas, a los sabores, ¿no? A esa, cuando llegábamos a la casa de la bobe, de la abuela, del tío, la tía, y estaba y desde que salíamos, desde que entrábamos al pasillo, o si vivías en un departamento, desde que salías del ascensor y entrabas al hall, ya había olor a sopa, ya había olor a pescado, o en las tradiciones orientales había olor, esos aromas tan exquisitos de la comida sefaradí, marroquí. Bueno, más allá de eso,
eh, tiene que haber un equilibrio. Y ese equilibrio, como vos decías, tiene que ver con atesorar lo recibido, pero apropiarse también y decodificar el presente, porque la vida se da en un presente, no se da solamente en un pasado. Ahora, el pasado enriquece el presente y lo que es nuevo ahora, lo que nosotros consideramos como nuevo, quizás sea lo consagrado, y esto es una idea del Rav Kook, de, bueno, conocido rabino de, que en los inicios del Estado de Israel, gran rabino del Estado de Israel Ashkenazí, conocido por sus escrituras, por su dimensión de nuevas halajot, de su sionismo religioso. Lo que fue pasado, nosotros lo consagramos en un presente como algo atesorado recibido. Pero lo que nosotros innovemos ahora va a ser lo consagrado por las futuras generaciones, ¿sí? Que lo van a heredar de nosotros. Así que tiene que haber un equilibrio. Y la tradición judía, la tradición judía es absolutamente rica de ejemplos de cosas que eran en un momento de una manera y de cómo fue eso. Tenemos en el Talmud decenas y decenas de ejemplos, inclusive con la frase en un momento era así y ahora es asá. En esa mirada evolutiva, creo, estoy yo convencido de que está la clave de esto que llamamos familia judía, el Am Israel, ya casi 4.000 años, más o menos, le agregamos un poquito de impuestos a los 3.000 y pico largos de años que tenemos, pero ahí está la clave, en heredar, apoderarse, innovar y legar para la que próxima generación, ¿no? Reciba de lo nuestro. Querido Rab, la última pregunta, ya cerrando por la hora y ya para dar conclusión a este nuevo capítulo de Rab Online. Estamos en tiempos en donde muchas veces recibimos opiniones, comentarios, digamos así, pensamientos de lo que se viene, de situaciones adversas, hablamos de la segunda ola, de las restricciones, de cuestiones, ¿no es cierto?, que por el devenir de los hechos posiblemente nos vengan y que tengamos que enfrentarlos. La pregunta sería, ¿hay alguna manera de prepararse para la adversidad, sabiendo de que hay un hecho que puede muy posiblemente venir, no solo en lo potencial, sino en lo real? ¿Puede uno recurrir a herramientas, recursos, determinados, digamos así, apoyos, pilares para sostenernos y poder enfrentar eso que se aviene? Bueno, el futuro no está escrito, ya que, como vos decís, quienes me conocen y aquellos que aún con los que no he tenido oportunidad de intercambiar sobre estos temas, yo en general no adhiero a la idea de que está escrito algo o también si es que llegase a estar escrito en algún lugar aquello que nos advendrá, ya sea de manera individual, como pueblo, como sociedad, como humanidad. Si estuviese escrito y remitiéndome a la propia tradición, la lectura de lo que vos hagas de aquello que está escrito es lo que en definitiva marcará, ¿no?, hacia dónde ir. Puede ser que esté escrito, pero tu lectura es lo que marca, lo que hace a la particularidad, especialmente a nivel individual. Así que de una manera u otra, como no está escrito el futuro, lo que tendremos que hacer, y refiriéndome a quizás la circunstancia actual, es seguir las indicaciones de aquellos que saben y aquellos que están constantemente estudiando y de manera científica, académica, acá, junto con la emuná, con la confianza que vos decías, tenemos que cuidarnos, hacer, respetar, profundizar,
en esto de lo que llamamos protocolo, refiriéndome puntualmente al tema, ¿no?, de la pandemia, los protocolos, el uso de los barbijos, el distanciamiento, la responsabilidad para con uno y para con el tercero. Eso es muy humano y muy judío. Y para cerrar, y dejar, no para cerrar, sino como decimos, para dejar la puertita abierta a nuevas preguntas, se me viene a la mente el pasaje que no es que hizo famoso a Rabbi Nachman, pero sí lo posicionó como uno de los más grandes místicos de la historia de Am Israel. Para quienes no conocen o no escucharon, el Rabbi Nachman fue un líder vinculado con la corriente hasídica. Estamos hablando de principios del fin del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y él nos dejó la idea de que el mundo se asemeja a un puente angosto, ¿no? Como que la realidad, la existencia semeja a un puente angosto. Por supuesto, eso uno mira un costado y el otro costado y se llena de temor, de ansiedad. Pero él decía que ese Gesher Tzar Meod, que el mundo se parece a eso, pero lo importante es no tener miedo, ¿no? Kol haolam kulo Gesher Tzar Meod ve'aikar lo lefajet klal. El mundo se asemeja a un puente angosto y es de primerísima importancia no tener miedo, porque el miedo paraliza, así que más que paralizarnos de miedo, nos informemos, respetemos, escuchemos a los que saben, sigamos sus indicaciones y transitemos el puente angosto. Excelente, Rab. Para concluir, un parrafito de Abraham Yoshua Heschel, del libro Dios en búsqueda del hombre, en busca del hombre. Y dice, Dios solicita al hombre. Es como si Dios no quisiera estar solo y hubiese elegido al hombre para servirle. Nuestra búsqueda de Dios no solo concierne al hombre, sino que también es desvelo divino y no ha de considerársela un asunto exclusivamente humano. La voluntad de Dios está implícito en nuestros anhelos. Toda la historia humana, tal como se la describe en la Biblia, puede resumirse en una sola frase. Dios está en busca del hombre. La fe en Dios es una respuesta a la pregunta primigenia, aquella que hizo a Adán, el primer ser humano, y que aún resuena en nuestros días. ¿Dónde estás? Una reflexión para que podamos decir Ineni, ¿no? Bueno, pues podamos decir aquí estoy haciéndonos cargo y siguiendo adelante con el rumbo. Así como solemos hacer, Mario, que nos damos vuelta uno respecto del otro. Por supuesto que la respuesta debe ser siempre Ineni, pero está bueno despertarse a la mañana con la pregunta, con el ayeka. Siempre está bueno despertarse con la pregunta. Así que bueno, bienvenida a las preguntas. Así es. Amigos, damos por cerrado este nuevo capítulo de esta cadena de conocimientos, de encuentros y de reflexiones que llamamos Rab Online. Los esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo encuentro en 15 días. Así que Hag Sameach, Laila Tov, y nos vemos en cualquier momento. Gracias, Rab, y hasta la próxima. Shabbat Shalom, Hag Sameach para todos. Nos vemos. Hag Sameach.